vez te preguntaste cómo le puedo hacer para ganar oro en Truco Simulator Ultimate. Ya hice un video de cómo hacer un Simulator Ultimate y ahora tengo que en Truco Simulator Ultimate. Bueno, para hacer esto les recomiendo que hayan escogido un país pequeño, porque si han escogido un país grande esto le va a llevar una eternidad. Por ejemplo, México, que te van a salir que hay descargas muy largas, y aquí no es como en Simulator que tardas como unos 45 minutos, sino que vas a tener que jugar 4 horas en la vida real para poder terminar esa carga. Pero bueno, yo les recomiendo un país pequeño. Por ejemplo, puede ser Reino Unido, Paraguay, El Salvador, Guatemala, los países más pequeños, porque si escogen un país muy grande pues les va a tomar mucho tiempo en hacer esto, porque la otra vez que yo hice una carga de México me tomó tanto tiempo, me tomó como unas 5 horas, así que yo les recomiendo que escojan un país bueno, un país muy, pero muy pequeño. Ok, yo por ejemplo voy a escoger esto y voy a escoger de mañana, así. Y bueno, como había dicho, les recomiendo que hayan escogido un país pequeño, que no sea un país grande, porque nos va a llevar mucho tiempo y pues el proceso sería muy aburrido. Y bueno, es que chicos, aquí no es como en el Bus Simulator Ultimate, que si haces una ruta larga te va a tomar mínimo unos 45 minutos, unos 40 minutos. No, aquí te toma como unas 3 o 4 horas si haces un trabajo de llevar una carga. Por ejemplo, de Chihuahua hasta Tijuana pues te va a tomar como unas 2 horas en terminarla para poder llevarla en el juego, pero vas a durar 2 horas jugando en la vida real para poder terminar esa carga. Pero bueno, como les decía, yo les recomiendo que hayan escogido un país pequeño, por ejemplo España, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Reino Unido, España, Alemania, pero no escojan países grandes porque les va a llevar una eternidad y pues toma mucho tiempo. Y pues bueno, ya saben que nadie va a tener el tiempo de estar jugando como 3 horas jugando el Truco Simulator Ultimate para poder terminar una carga. Así que bueno, yo les recomiendo que hayan escogido un país pequeño, porque si escogen un país grande les va a llevar muchísimo tiempo, les va a llevar un montón, o sea. Así que yo les aconsejo que si han escogido un país pequeño pues está bien, pero les recomiendo que si hayan escogido un país pequeño, ya que aquí pues no es lo mismo con un bus simulator que te demoras unos 30 minutos. Así que bueno, aquí no es como en el Bus Simulator, como ya había dicho. Aquí si haces una carga pues te va a llevar un montón de tiempo si coges un país grande. Yo les recomiendo que hayan escogido un país pequeño para que sea más rápido, ya que si hayan escogido un país grande les va a llevar unas 2 o 3 horas en llevar la carga, ya saben. Así que bueno, yo espero que hayan escogido un país pequeño y no uno grande, porque como ya había dicho anteriormente, la otra vez que yo hice una carga, por ejemplo de Los Ángeles a Tijuana, pues me tomó como unas 4 horas. Tuve que jugar 4 horas en la vida real, o sea, 4 horas, porque aquí las cosas van muy lentos, o sea. No entiendo por qué en este juego con que las cosas son muy diferentes. O sea, porque una vez que aquí se llevó una de Los Ángeles a Tijuana, pues me llevó tanto tiempo, me tomó muchísimo. Tuve que jugar 3 horas para poder terminar esa carga. Tuve que jugar 3 horas en la vida real para poder terminar eso. La verdad que toma muchísimo tiempo. Así que yo les recomiendo que hayan escogido un país pequeño. Si han escogido un país pequeño pues les tomaría unos 15-20 minutos, pero un país grande les tomaría un montón. Así que ya saben. Es que si aquí en este juego, si quieres hacer esto rápido, o sea, de cómo poder ganar oro, pues les recomiendo que hayan escogido un país pequeño, ya que obviamente
si han escogido un país grande, les va a llevar muchísimo tiempo. Obviamente. No pregunte, ya sé que les parece similar esa voz, ya sé. Yo les recomiendo que hayan escogido un país pequeño, o sea, un país pequeño. Si han escogido un país pequeño, por ejemplo España, Reino Unido, Paraguay, Bolivia, Venezuela, pues está bien, pero no, espero que no hayan escogido países tan grandes, por ejemplo como México, Estados Unidos, Chile, Argentina, pues se les va a tomar mucho tiempo para poder terminar una carga. Así que yo les recomiendo países pequeños para que sea más rápido, ya que pues si escogen un país grande, pues van a tener que jugar todo el rato para poder terminarla. Y bueno, esta carga me tomó como 20 minutos aproximadamente. Y bueno, ustedes lo están viendo en cámara rápida porque no voy a poner los 20 videos en este video, porque si no, pues el video sería súper aburrido. Y pues ¿quién va a ver un tutorial de 20 minutos de cómo ganar oro en Truck Simulator? Nadie, absolutamente. Porque bueno, nadie va a ver un tutorial de 20 minutos de cómo ganar oro en Truck Simulator. No va a tener sentido. Otra cosa es que si han escogido un país grande, como ya dije, les voy a decir durante todo el video, les va a llevar mucho tiempo. Y aparte de ganar oro, también les va a llevar mucho tiempo para poder ganar tanto dinero en el juego, ya que completamente si han escogido un país muy grande, pues les va a llevar muchísimo tiempo. Por ejemplo, como yo ya les había dicho anteriormente, que una vez hice una carga de Los Ángeles a Tijuana, me tomó como unas 3 horas. Me tomó 3 horas en terminar, así que bueno. Y pues esta me tomó como unos 20 minutos, literalmente. Pero bueno, yo espero que hayan escogido un país pequeño y no un país tan grande. Y pues les va a llevar muchísimo tiempo en terminar una carga. Porque no, hombre, cuando yo hice esa carga me llevó muchísimo tiempo, que me arrepentí. Y luego después de 3 horas después me aburrí. O sea, unas 3 horas después me aburrí porque todavía no terminaba de llevar esa carga. O sea, yo pensé que me iba a tomar unos, no sé, aproximadamente unos 30 minutos, unos 40 minutos, pero no, me tomó muchísimo tiempo. Así que bueno, ya saben. Espero que si hayan escogido un país pequeño, no tan grande, porque si no, pues van a tener que hacer exactamente lo mismo que yo. Y bueno, ya que aquí pues para ganar oro y dinero está un poco difícil si escoges un país tan grande. Está un poquito difícil, no está tan fácil como en el Bus Simulator, que ahí es muy sencillo, que en 45 minutos te terminas una ruta, y aquí te demoras como 1 o 2 o 3 horas. Aquí sí está difícil, aquí sí está un poco difícil de ganar dinero. Y bueno, ya saben. Es que bueno, no es como en el Bus Simulator Ultimate, que todo esto es muy rápido, muy fácil, no. Aquí se complica, es un poco difícil de poder ganar dinero si escoges un país lo suficientemente grande. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, una vez de que estacionemos el trailer, nosotros nos tiene que salir este menú. Le damos en cargar 4 de oro, les damos justo allí y listo. Ahí está. Y bueno, también existen otros métodos para poder ganar oro. Por ejemplo, de poder mandar a un trabajador, de poder hacer que un trabajador haga la ruta por ti, y también puedes ganarlo de esa forma. Pero bueno, eso sería para otro video. Y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.